Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Valet Cuervo, luchador profesional de la República de Panamá, y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre la historia de la lucha libre profesional de Panamá. Claro que sí, la historia de la época de oro de mi país, de mi tierra, la tierrita que me vio nacer, Panamá, tierra de campeones. Y es porque mucha gente me ha preguntado, oye, si tú eres luchador panameño, ¿por qué razón tú en tu canal no hablas de la lucha libre panameña? Y esa es una muy buena pregunta. Y es por esa razón que en este corto video voy a hacerle un pequeño resumen de lo que ha sido o lo que fue la historia de la lucha libre de Panamá, la historia de la época dorada de la lucha libre panameña. Sí, la lucha libre de mi tierra, la tierra que me vio nacer, Panamá. Pero antes de comenzar con este video, te pido que te suscribas a mi canal, me regales un buen like y actives la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú, conocedores de la verdadera lucha libre a nivel mundial. Sin más que decir, comenzamos. Bueno, señores, la época dorada de la lucha libre en Panamá fue una época que marcó un antes y un después en el deporte de los encordados. Luchadores como El Ídolo, Sandokan, Chamaco Castro, Sergio Gálvez, Joe Panther, El Olímpico y solo por mencionar algunos cuantos de la cantidad de figurones que existían en esa época que hacían vibrar de emociones a todos los fanáticos que se hacían o se daban cita en el gimnasio Nuevo Panamá y en el muy recordado Neco de la Guardia. Pero vayámonos un poquito más atrás en el tiempo, mucho antes de la existencia de la época dorada. Vámonos un poco más allá en la década de los años 30, mejor dicho, y para ser exacto, en 1932, cuando empezó todo, cuando Don Pepe Mota fue el primer luchador que existió en la República de Panamá. O sea, que el señor fue el primero de todos nosotros. Se presume que la lucha libre en Panamá empezó en el año 1932, cuando el señor Don José Pepe Mota entraba en este deporte junto con soldados de la antigua zona del canal. Se decía que Don Pepe Mota conversaba mucho con los soldados en esa época para montar espectáculos de lucha libre en el gimnasio Neco de la Guardia, ubicado en el popular barrio del Chorrillo en Ciudad de Panamá. Y es de esa forma que comienza a desarrollarse eventos de lucha libre en nuestra patria. Realmente no se sabe si se continuaron haciendo espectáculos de lucha libre entre los años 1932 y 1954, pero en 1955 es donde básicamente inicia la historia de la época dorada de la lucha libre panameña. Loy Lorenzo Jun, mejor conocido como Chazán, era el maestro de los maestros de las figuras del ayer en Panamá. Él practicaba lucha olímpica, pero decidió dedicarse a la lucha libre profesional, haciendo su debut en el año 1956. Un dato muy importante que quiero compartir y aclarar a la vez, y es que muchas personas han dicho por años que El Ídolo fue alumno de Chazán, y eso es completamente falso. Sí, porque de una vez me va sonando el call center de que, hey, miau, borra esa vaina porque mi papá nunca fue alumno de Chazán. Quítame esa vaina. Call center de una vez sonándome, llamadas internacionales explotadas de una, putum. Así que para evitarme esos dolores de cabeza y que el otro allá en Panamá me esté llamando y pi, mejor uno va aclarando las cosas como son y se evitan este tipo de llamadas internacionales. Saludos a mi padrino hasta Panamá. Qué bola hacer. El Ídolo y Chazán eran amigos, muy cercanos,
y fue Chazán quien convenció al ídolo para que se dedicara también a la lucha libre profesional, porque el ídolo practicaba lucha olímpica también, y así hizo su debut como La Amenaza. Pero ese video del ídolo ya yo lo hice, ya yo hablé de él, le hice una biografía y te voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que puedas ir directamente y puedas verlo. En 1965 el maestro Chazán funda y debuta con la Asociación de Luchadores Profesionales de Panamá. En mi país han existido cualquier cantidad de empresas de lucha libre profesional, pero con el tiempo muchas de ellas ya dejaron de existir, muchas de ellas murieron. Una de esas primeras empresas, y me atrevo a decir que fue la primera empresa, fue la del señor Alfredo Pérez, que en paz descanse, que se llamaba Empresas Pérez. Pero como hoy día existen tantas competencias de compañías de lucha libre, antes también existió competencias de compañías de lucha libre profesional. Y así es como nace la empresa Espectáculos y Deporte. Y su promotor era nada más y nada menos que el maestro Chazán. Y de esa manera nacían y morían las empresas de lucha libre en mi país, en Panamá. Como las olas del mar, venían y se iban. Arena Panamá Lucha, Empresas Coliseo, Empresa Revolución, Titanes del Ring, Tigres del Ring y Llaves y Costalazo. Mi alma mater, la escuela de donde yo salí como estudiante de lucha libre profesional. Costalazos Panamá, Llaves y Costalazos. Solo por mencionar algunas de las empresas que trajeron a grandes estrellas de la lucha libre internacional de México, de Japón, de Estados Unidos y de muchas partes del mundo. Así que puedo decir con orgullo que Panamá, mi tierra, tiene la mejor lucha libre profesional de toda Centroamérica. Aunque los supuestos conocedores quieran decirme lo contrario, la historia no miente. Hoy quise hacer un pequeño resumen para poder recordar a esas grandes figuras del ayer, de la época dorada de la lucha libre profesional panameña, y que toda la gente pudiera recordar con mucho cariño esos combates que brindaron por tanto tiempo estos gladiadores. Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like y no olvides activar la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú. Y ante todo, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito porque me están ayudando a crecer. Se despide de ustedes, Vale Cuervo, la semileyenda de la lucha libre profesional. Nos pillamos.